lo que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, ¿cómo me ayudarían ustedes a resolver esto? Con el método de Newton, bueno, podría ser cualquier método de los que hemos mirado, realmente eso no es una restricción. Aproximar el valor de una raíz, por ejemplo, la raíz cúbica de 5, por ejemplo. Y que eso sea sin usar esa operación, ¿cierto? De lo que sin usar esto. O sea, si lo va a hacer en su calculadora, queda prohibido usar la tecla raíz cúbica. Entonces, con el método de Newton, aproximar el valor de raíz cúbica de 5 sin usar la operación raíz cúbica. Bueno, además me dirían tantos decimales de precisión y cosas de esas, ¿cierto? ¿Quién me sugiere qué podemos hacer en este caso? Me gustaría escucharlos, a ver qué podemos hacer para resolver el problema. Bueno, hay que resaltar pues que a mí me dicen que use un método numérico, entonces ya con eso la pregunta sería, bueno, ¿con qué tengo que arrancar yo para poder usar un método numérico? Miren que los métodos que hemos, bueno, ahí pararía, pues voy a decir esto y ahí espero a ver ustedes qué me sugieren hacer. Con los métodos que hemos trabajado, nosotros siempre resolvemos una ecuación así de la forma f de x igual 0. Bueno, además, hay que dar un valor inicial, ¿sí? Entonces, los métodos numéricos trabajan sobre una función que está igualada a 0. ¿Qué podría hacer para proponer lo que hay ahí? Entonces, el mensaje es, lo primero que necesito es una función. ¿Qué función podría utilizar? 5 a la 1/3 no. 5 a la 1/3. Bueno, usar a la 1/3 sería lo mismo que usar raíz cúbica. Pero entonces, vamos a ver, 5 a la 1/3. ¿Y qué más? ¿Y dónde está la x ahí? Que sería la situación de tener No, que... entonces sería x a la 3 igual a 5 1/3. X a la 3. Bueno, ahí ya me aparecería la x, pero yo sí quedaría con mis dudas sobre esto. A ver, X a la 3 igual a x a raíz la 3, cúbica de 5. raíz cúbica de 5. Bueno, ahí ya se ve una x, ¿cierto? ¿Y qué hago para que no se me involucre esa raíz? Porque la idea es no usar cálculos de raíces. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, la cosa sí va por ahí. De pronto todavía nos falta precisar algo, pero la cosa sí va por ese lado. ¿Qué tal si dijéramos, venga, ¿cuánto vale la raíz cúbica de 5? Pues no la conocemos, ¿cierto? Cuando uno no conoce el valor, entonces podría decir, bueno, hagamos esto. Algo que no conozco, ¿vale? Pues como para no dejar un interrogante ahí como mi incógnita, ¿cierto? Algo que no conozco es igual a la raíz cúbica de 5. Entonces ahí llegamos a este paso. Yo entiendo que lo que me sugería el compañero era, mire, si lo que yo tengo acá arriba lo elevo a la 3 en ambos lados, me elimino la raíz, ¿sí? Entonces sería como cercano a esto, ¿sí? Pero sería de esta forma. Bueno, perdón, me llevo un poquito. Sería, si elevo a la 3 en ambos lados, elevar al cubo en ambos lados. Miren que me queda. Bueno, tengo x igual a la raíz cúbica de 5. Listo. Ahí entonces voy a hacer esto.
elevo aquí a la 3, elevo aquí a la 3. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x a la 3 igual perdón, raíz cúbica de 5 a la 3 daría 5. Claro, porque ¿qué es la raíz cúbica de 5? El número que al elevar a la 3 da 5. Ah, listo. Y entonces ya me queda muy sencillo pasar el 5 a la izquierda. Entonces me quedaría x a la 3 menos 5 igual 0. Ahorita tratamos de generalizar esto para cualquier raíz de cualquier número. Listo. Miren que ahí ya tengo mi problema planteado en términos de que hay una función igual 0. Listo, no hay problema. No sé si haya preguntas o si está bien, pero más o menos por el lado de incluir ahí una x iba el asunto. Ya tenemos eso en términos de una función. Listo. O sea, ya aplicarle Newton es sencillo porque la expresión f es muy fácil de derivar, ¿cierto? ¿Qué valor inicial le podríamos dar a eso? Ahorita ensayamos muchos valores iniciales, pero yo sé, por ejemplo, que yo voy a trabajar con la ecuación x al cubo menos 5 igual 0. Listo. Entonces, de acá saco mi ecuación que va a ser x a la 3 menos 5 igual 0. Si alguien tiene alguna pregunta o algo raro ahí, me dice. Y el valor inicial. Bueno, no, ya. ¿Estamos bien ahí o tiene pregunta? No, iba a preguntarle qué había pasado con la raíz, pero es cierto que la canceló con pues elevado a la 3. Al elevar a la 3, que sería como haber aplicado la operación inversa, me elimina la raíz, pues por lo que en el problema dice, vea, no use, digamos que usted tiene una calculadora de tienda que no tiene raíz cúbica, no tiene la tecla raíz cúbica, ¿qué podemos hacer? Ah, entonces como este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces es como la prohibición ahí, por eso lo tenemos que eliminar, pero sí, al elevar a la 3 es que se me pierde la raíz, listo, está muy bien. La ecuación es x al cubo menos 5 igual a 0. Entonces, o x al cubo igual a 5, ¿sí? Es lo mismo que tener, esto es lo mismo que tener x a la 3 igual 5. Listo, lo voy a borrar. ¿Cuánto es 1 a la 3? Ah, pues 1 a la 3 es 1. Listo. ¿Y cuánto es 2 a la 3? Ah, 2 a la 3 es 8. Miren que ya se me pasó de 1 a hacer 2 a la 3, que es 8. Pues si evalúo 3 a la 3, eso ya da una cosa mucho mayor, que es 5. 3 a la 3 es 27. Entonces, uno diría que, miren, la solución de x a la 3 igual a 5 está entre 1 y 2, ¿cierto? X a la 3 es igual a 5, entonces tiene solución x en un intervalo, que es entre 1 y 2. ¿Listo? 1 a la 3 me da 1, que es menos que 5, y 2 a la 3 me da 8, pues que ya se pasa. Entonces, debe haber algún número entre 1 y 2, pues que va a ser la raíz de 5, que ahorita, la raíz cúbica de 5, que ahorita lo vamos a evaluar. Listo. Aquí se pidió el método de Newton, ¿cierto? Aquí se dijo Newton, pero yo le podría aplicar. Ya tengo la función igual 0. Le puedo aplicar disección, falsa posición, punto fijo, ¿cierto? O algún otro método le puedo aplicar. No solamente Newton. Bueno, estamos tratando pues con Newton, lo adaptamos a esto. Entonces, bueno, nosotros, voy a marcar que nosotros empezamos por aquí, para los que miren después las notas. Entonces, miren, ya tenemos que yo tengo que resolver una función igual a 0. La ecuación la escribimos como f de x igual a 0. Entonces, además, recordar que el método de Newton es x sub k más 1, x sub k más 1, el x siguiente, es igual al x anterior menos f de ese x anterior sobre la derivada en ese valor también.
con k contando desde 0 y con un valor inicial. Ahorita ensayamos varios valores, pero yo voy a tomar x sub 0 igual 2, voy a tomar este. Un valor en ese intervalo, entonces voy a tomar el 2, o puede ser 1,5, podría ser 1. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que la función es x a la 3 menos 5. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la derivada de eso? ¿Cuál será la derivada de eso? 3x a la 2. La derivada de eso es 3x a la 2. 3x al cuadrado. Listo, entonces vamos a tratar de reemplazar en la expresión de Newton y reducirla. Normalmente no lo hacemos así, pero voy a tratar de que me quede una expresión sencilla para ir evaluando. Entonces me quedaría que x sub k más 1 para este caso es igual a x sub k menos f. Ah, bueno, pero f es x a la 3 menos 5, entonces sería x sub k a la 3 menos 5, que ahí ya estaría evaluando la función en cada x sub k. Y el denominador sería f', entonces es 3x al cuadrado, 3x sub k al cuadrado. Listo, ahí estaría la fórmula iterativa. Yo la voy a reducir un poquito. ¿Cómo? Sumando acá estas dos fracciones, ¿cierto? Poniéndole acá un 1 a esto, restando ahí las dos fracciones. Entonces sería, ¿cómo sería dejando una sola fracción? Sería x sub k por 3x sub k al cuadrado. Listo. Entonces sería 3x sub k a la 3. Listo. Menos este x sub k a la 3 de acá. Menos x sub k a la 3. Y menos por menos daría más 5. Dividido por 3x sub k al cuadrado. Y miren que ahí yo ya puedo hacer el álgebra. Yo podría, bueno, aquí ya puedo reunir estos dos semejantes. 3x sub k a la 3 menos x sub k a la 3 daría 2x sub k a la 3 más 5 sobre 3x sub k al cuadrado. Listo. Puedo dejarlo así, podría separar otra vez para que me quede acá una simplificación con esto. Dejémoslo así. Listo. Ahí está mi método iterativo de Newton. Pues reducido. Recuerden que siempre lo evaluamos así y algunas veces yo evalúo la función aparte y la derivada aparte para ver qué va pasando y luego hacer la operación, ¿cierto? Aquí Profe, ¿qué es lo lo que... que significa ese triangulito? Otra vez, cuénteme. ¿Qué es lo que significa ese triangulito? No, ese triangulito ahí es como una marca que a veces tengo la costumbre de poner como para marcar una expresión que nos interesa o que terminamos por ahí algún ejercicio. Sobre todo yo la utilizo para marcar como que aquí hay algo que me interesa, ¿cierto? Pero no tiene pues como un significado específico. Sí, qué pena pues ahí que tengo la costumbre de poner esa marquita, pero no es algo pues como con un significado especial. Es para resaltar esa última expresión que nos quedó ahí, listo. Listo. Bueno, entonces voy a tomar x sub 0 igual a 2. Listo. Y ahorita en el programa que hagamos, ensayamos varias veces. Listo. ¿Cuánto les dará x1? ¿Qué tal si me ayudan a ver ahí a usar el método de Newton? Entonces, recuerden, el método general y redujimos la fórmula pues con álgebra, me quedó que x sub k más 1 es igual a 2x sub k a la 3 más 5 sobre 3x sub cuadrado. Eso salió de hacerle álgebra pues a la expresión de Newton para esta función. Listo.
Entonces, miren que la idea es que esto me va a dar x1, x2 y los que siguen. Entonces, acá vale 0, 1, 2 y así. Listo. Entonces, ¿qué pasa si cae 0 en esa expresión? ¿Qué pasa en esta expresión si k es igual a 0? Con k igual a 0 me daría x1 igual a 12x sub 0 a la 3 más 5 sobre 3x sub 0 al cuadrado. Miren que x sub 0 vale 2. ¿Listo? ¿Cuánto dará eso? Perdónenme, regálenme un minutito. ¿Qué resultado nos daría ahí? Ah, bueno, recuerden que x sub 0 vale 2. Entonces, bueno, Profe, creo recuerden. que 7 cuartos. Listo, otra vez, perdón, ¿qué me dice? Creo que es 7 cuartos. No le dicen 7 calculadora, cuartos. pero creo que sí. Sí, Bueno, 1.75. entonces sería, bueno, miren que sería 2 por este x sub 0 a la 13, sería 2 a la 3, o sea, 8, más 5, sobre 3 por 2 al cuadrado, 3 por 4, 12. Me quedaría bien. Entonces, mire que arriba me da 21. 21 doceavos, y lo que ustedes hicieron fue sacarle la tercera parte. Tercera parte de 21, 7. Y tercera parte de 12, 4. 7 cuartos, está bien. ¿Sí? ¿Nosotros qué hacemos? Tratamos de trabajar con el decimal. Si nos seguimos llevando esto, se nos va a crecer mucho la fracción al final. Entonces, los primeros pasos es fácil llevarlos con una fracción, ya después no. ¿Sí? Entonces, más bien yo voy a usar que x1 es 7 cuartos. Y eso equivaldría a, creo que es 1 punto algo, 1.75, listo, gracias. Ahí está, aquí son 1.75. Bueno, esto no hace parte pues del proceso que queremos hacer, pero de todas maneras siempre es muy bueno recordar cuánto vale f de x1. Pues recuerden que la f de x que estamos usando es x al cubo menos 5, entonces sería x1 a la 3 menos 5. ¿Cuánto me dará eso? Perdón que no encuentro mi calculadora. 1.75 a la 3 menos 5. Entonces me da 0.359375. 0.359375. Recuerden que en últimas, pues bueno, aquí le asociamos, digamos, calcular una raíz, pero nosotros estamos resolviendo una ecuación, el método Newton resuelve una ecuación, entonces la idea es ver que la función en los valores x que voy calculando vaya tendiendo a 0. Vamos a ver. Listo. ¿Y qué pasa si caes 1? Recuerden la tecla de la calculadora, ¿cierto? Si caes 1, sería x2, siempre con el anterior calculamos la aproximación que sigue. Entonces sería, no voy a poner los números, listo, 2x1 a la 3 más 5 sobre 3x1 al cuadrado. Miren que ahí las operaciones que se hacen son solamente potencias, multiplicaciones, sumas, divisiones. Se puede resolver esto con una calculadora muy sencilla.
cuánto valdrá entonces ese resultado? Si evalúo en 1,75. $1.71088. Bueno, me dicen 1.71088, 4. Listo. Miren los demás a ver si están de acuerdo o tienen alguna respuesta diferente. Yo creo que eso está bien. Estoy aquí estoy viendo en mi calculadora la expresión en términos del ANS. A ver qué tal. Uno punto 710884 y tiene ahí más decimales, pero está bien redondeado ahí, eso está bien. Listo, revisen a ver si tienen alguna pregunta o si está bien. Imagínense que si yo evalúo la función ahí, ¿qué pasaría? F de x2, o sea, x2 a la 3 menos 5. X2 a la 3 menos 5. Ese valor a la 3 menos 5. Me da 4.23. Bueno, me da 0.5 ceros y 4.23. Entonces 4.23 por 10 a la menos 6. O sea que prácticamente ya tenemos la solución con 6 decimales, ¿cierto? Esto prácticamente ya es la solución. Sin embargo, voy a poner otra iteración a ver qué pasa. Si K vale 2, entonces sería que x3 es igual a 2x2 al cuadrado más 5 dividido 3x2 al cuadrado. Cada iteración depende, cada aproximación depende de la anterior. Ahí donde dice 2x al cuadrado menos a la 3. En el numerador lo escribí al cuadrado y es a la 3. Y muchas gracias, es aquí a la 3. Sí, señor, aquí es la 3, gracias. Entonces ahorita lo que nos había dado, 1,71. Y aquí, bueno, sí me cambió un poquito. Déjame ver si está bien mi respuesta. A mí me dio 1.7099. Estoy usando pues como reservando todos los decimales que me da la calculadora. Yo en el papel escribo 6, pero utilizo todos en la calculadora. Y a mí me dio que el x3 es 1.70. 1.70, 99, 76. Listo. Si vuelvo a evaluar, me da lo mismo, 1.709976. ¿Sí? No lo hagamos, pero si yo hiciera x4 es igual a 1.709976. Y además, si evalúo este número en la función, ¿qué pasará? ¿Cuánto valdrá f de x3? Ese valor evaluado en la función sería ese valor al cubo menos 5. Y a mí me da que es por 10 a la menos, por 10 a la menos 6, aunque creo que usé el valor que no era. Entonces,
79,976. Así. Está bien ese valor. 1.71 en la anterior. 1.71, 0.884. Bueno, yo por acá tengo un errorcito, porque es que no me cuadraba. Miren. Pronto si alguien lo revisó, acá tengo un error. Aquí es... Profe, sí, eso no me cuadra el resultado de X3. No, ese resultado no le da, listo. Yo lo que decía es que este numerito de acá que yo puse realmente me dio... 7.97. Sí, realmente el de acá da 0.0797, listo, ahí sí estaba mal. Sí va Entonces, por eso tendiendo no a me da el ser... X3. El X3 le da diferente a esto. Listo, yo lo voy a verificar, listo, no hay problema, voy a verificarlo. Voy a verificar, incluso acá pues con el ANS es muy fácil verificar desde el comienzo. Con X0 igual 2, el X1 nos da 1.75. Luego el X2 nos da 1.71, 0.884. Está bien. Y luego con ese valor, el X3 me da 1.70, 99.76. Bueno, a mí me vuelve a dar el mismo valor. ¿Sí? No sé si alguien me respalda pues con la respuesta o no, y si alguna cosa ya le miramos al compañero a ver qué pasa, por qué no le da. Incluso podría aquí calcular el X4. Profe, sí, no, ya sí me da. Sí me da el resultado. 99.75, bueno, 759. Sí, listo, ya le cuadra. Bueno, igual si no le cuadra, revisamos a ver qué pasa, no hay problema. Cuando uno calcula X4, aquí le daría un 75.9, ¿sí? Que pues al redondear a 6 decimales, 76. Listo. Bueno, ya es el momento de mirar si lo que hicimos está bien. Entonces, se supone que esta ya es la solución. Entonces, a mí, la conclusión mía sería que la raíz cúbica de 5, que es la solución de ese problema, es 1.70, bueno, aproximadamente, ¿cierto? 99.7. Entonces, me gustaría pedirles el favor de que miremos en la calculadora directamente, a ver si da eso. Directo con calculadora. Sí, profesor. Directo con calculadora. Raíz cúbica de 5 igual, bueno, entonces parece que sí. Bueno, voy a escribirlo con hartos males. Raíz cúbica de 5. 1.70, 99, 75, 94. 1.70, 99, 75, 94, 668, aunque esto es lo que me da mi calculadora. Entonces, ¿yo qué haría? Yo desconfía mucho del último decimal o de los dos últimos, porque por temas de redondeo ya la calculadora empieza a fallar ahí en esos decimales. ¿Sí? Pero por lo menos hasta el 46 sí sería ese valor. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos a programar el método de Newton de una manera y luego, pues, cuando haya una tarea sobre el método de Newton, yo les pido que le hagan unas modificaciones a ese programa.
Listo. Creo que la vez pasada lo usamos muy directo, pues ahí sobre la ventana de comandos de MATLAB sin hacer el programa. Entonces, primero escucho preguntas, si estamos bien o si hay alguna duda, si los números no les dan, y vamos al programa. Yo les decía ahorita que esto es algo histórico, estamos repasando por allá la historia porque hace, no sé, 100 años no habían calculadoras, ¿sí? Entonces, o por lo menos no tan sofisticadas como las que tenemos ahora. Entonces, para hacer este tipo de cálculos a la gente le tocaba recurrir a, bueno, calculadoras muy básicas, muchas habilidades para hacer operaciones y hacer estos cálculos. Bueno, luego salió la regla de cálculo, que creo que la gente con eso, yo no la sé usar, pero esto es una muy buena herramienta. Incluso creo que algunos no la conocemos, ¿cierto? No sé si alguien escuchado alguna vez de la regla de cálculo. Le permitía a la gente hacer operaciones hasta con 2 decimales. Miren, esto es una regla de cálculo y eso permitía sacar logaritmos, raíces, hacer operaciones, sacar funciones trigonométricas, creo, bueno, permitía hacer varias cosas. Todavía hay gente que tiene de esas y las sabe usar, yo solamente sé que existen, no las sé usar. Y entonces les tocaba recurrir a este tipo de cosas. Ya pues obviamente esto no hasta podría decir que no tiene sentido pues hacer esto. Pero si hay otras funciones que nos van a aparecer y que nos van a poner muchos problemas. Ahorita nos va a aparecer una que nos va a poner problemas. Listo, entonces, si no hay preguntas, voy al MATLAB para que hagamos el método de Newton. Que yo dije que no lo iba a hacer, no debería, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces acá genero un script nuevo. De una vez pues les cuento, los que vayan a hacer el método de Newton, o cuando les toque hacer el método de Newton, en una tarea que vamos a proponer, pues ahí sí hay que trabajar con derivada aproximada. Ya miramos cómo es la derivada aproximada, ¿listo? Voy a separar esto para que se vea pues completa la pantalla del editor y ahí hacemos el método de Newton. Les voy a decir que aquí Newton y con trabajo simbólico. Es decir, le voy a decir a MATLAB que me derive. Ya creo que lo habíamos hecho la vez anterior. Hagámoslo de siempre. Borrar la pantalla. Que me muestre un mensajito pues, que diga método de Newton. Listo. Lo primero que hago es definir una variable simbólica. Sims x. Listo. Acá agreguémosle para resolver la ecuación f de x igual 0. Listo. Defino una variable simbólica. Entonces voy a poner aquí el comentario. Recuerden, muchachos, las preguntas en el momento que la tengan para que no se nos pase ahí el código de lo que estoy haciendo. Variable simbólica. Por ejemplo, esto, a los que trabajan en C o en Visual, eso es bastante complicado, ¿cierto? Hay gente trabajando ya en Python. Me gustaría pues decir que ya sé usarlo, por ahí he hecho unos programitos muy sencillos. Esa es una herramienta que se recomienda, ¿cierto? También, usar Python. Listo. Entonces, como ya tengo simbólica la variable, ya le puedo decir al usuario que ingrese la función. Entonces, f igual a input. El usuario va a ingresar algo, ¿cierto? Entonces, acá le digo ingrese f de x. Ingrese la función. Pues entre más claro sea uno, pues mejor, ¿cierto? Ingrese la función y f de x vale ¿cuánto?
Listo. Ah, bueno, ponemos acá f de x igual para que le quede pues bien ahí el mensaje del usuario. Listo. El usuario ingresa f, pues no hay problema, no creo que haya que hacerle mucho más a eso. Y cuando el usuario ya ha ingresado a la función, yo inmediatamente la debo derivar. Como estoy trabajando simbólicamente, entonces MATLAB es capaz de derivarla, es decir, que yo puedo decir f', o no sé, hay gente que escribe df, como se lo quiera llamar, derivada de f, igual a diff f. Entonces ahí lo que estoy haciendo es calculando la derivada. Calculamos la derivada. ¿Listo? Las funciones son simbólicas, es decir, MATLAB no las puede evaluar directamente. Acá también, entonces, es una función simbólica. Ven que yo puedo decirle que me ejecute eso. Aquí, si le digo run, me pide guardar el programa, pero si no, si yo le digo run section o run section porque yo puse acá un $% al comienzo, entonces él separa el programa por secciones, ahí creo una sección. Pero si yo no hago eso, yo también puedo seleccionar todo mi código y darle clic derecho, evaluar la selección, o sea, o F9, darle F9, ¿cierto? Ah, listo, mejor todavía. Entonces yo selecciono todo esto, le doy F9 y ya MATLAB lo evaluaría. Ahí está ejecutando, se demora al principio un poquito porque carga el paquete simbólico. Entonces, bueno, cualquier cosa, bueno, la que estamos haciendo, x al cubo menos 5. Listo, ahí ya la cargó. Hizo la derivada, pero no me la está mostrando, sin embargo, por aquí en las variables me muestra que hay una derivada simbólica, entonces va a decir df. Ahí está 3x cuadrado, ¿cierto? Ahí estaría la derivada. Entonces, el paso que nos falta, que también la vez pasada creo que lo comentamos, es, yo quiero evaluar la función en 2. No puedo todavía, porque como es una función simbólica, MATLAB no me interpreta que yo le estoy pidiendo que la evalúe. Entonces ahí me va a sacar un error. La derivada. Todavía no está evaluable la función. Entonces, ¿cómo las convierto la función y la derivada en evaluable? Con el comando inline. ¿Sí? Entonces, pero con la advertencia de que ese comando va a desaparecer. Es más, ahorita me va a mostrar ahí un mensaje MATLAB. Entonces voy a decir que f sea igual a inline df, ¿sí? Y lo mismo con df. df igual a inline de df. Entonces aquí lo que estoy haciendo es convertir las funciones a evaluables. En expresiones evaluables. Es decir, que ahora sí voy a poder decir f de 2 de f de 2, ¿cierto? Si ustedes ven el código, aquí me resaltó, me subrayó la palabra inline, y acá también. ¿Listo? Entonces yo me paro ahí, espero un momentico y me saca un mensaje, no sé si lo alcanzan a leer, dice, advertencia, inline va a ser removido en versiones futuras de MATLAB. Use funciones anónimas en su lugar, ¿sí? Con lo del arroba que yo les he mostrado en las otras clases. ¿Listo? Entonces puede que para el año siguiente o dentro de 2 años este código ya no funcione, toca usar funciones anónimas. ¿Cuál es el problema con la función anónima? Que yo ya no puedo hacer manipulaciones algebraicas o de cálculo de integrales o derivadas de forma simbólica, entonces ahí va a haber una dificultad con eso, toca mirar de qué otra manera resolverlo. Por ahora funciona, pero tener en cuenta que inline no está tan recomendado ya por MATLAB. Claro que hace por ahí 5 o 6 años están diciendo que lo van a remover, hasta ahora no lo han removido. Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia pequeña con haber puesto ese inline? Que yo ingreso la función, él calcula ya todo, ¿cierto?
¿Quién es f en este momento? Entonces ya es una función en línea. En línea quiere decir que yo la puedo evaluar. Yo puedo decir, venga, ¿cuánto vale f de 2? Ya me dio 3, listo, está muy bien. Me la deja evaluar. Y lo mismo con la derivada. La derivada de f es una función inline, lo que implica que yo puedo evaluar la derivada en 3. Bueno, en el valor que quiera realmente, ¿cierto? Ahí está. Y ya con eso me voy e implemento todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? X igual a input, por ejemplo. Que el usuario ingrese el valor inicial. Valor inicial, el X0. Señor usuario, deme su valor inicial. Así que hay que ponerle comentario a eso. Y recuerden que nosotros usamos un máximo de iteraciones y una tolerancia, entonces vamos a ingresar eso. Entonces voy a poner K máximo. Hay gente que trabaja con N máximo, como quiera. K max igual a una entrada también. Acá la voy a poner. ¿Cuántas iteraciones máximo quiero? Entonces, así le bien. Número máximo de iteraciones. Iteraciones. ¿Cuántas quiere? Bueno, si quiere ahí no le pone nada más o uno le pone K máximo. Igual, bueno, ahí pues como por organizar un poquito el asunto. Y me faltaría la tolerancia. E igual input también. Ahí el usuario va a ingresar la tolerancia. Recuerden que la tolerancia es el valor que se acepta como 0. Tolerancia. ¿Sí? E igual, bueno, aquí pues el valor, lo que uno quiera poner el mensaje ahí. Entonces, valor que se acepta, digamos no como 0, sino suficientemente cercano a 0. Valor que se acepta como suficientemente cercano a 0. Listo. Y ya con eso, esos son los datos de ingreso. Ya yo puedo entrar a un ciclo a implementar la expresión de Newton, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría? Ah, pues for o while, como a usted le guste, ¿cierto? Como a usted le guste. Por ejemplo, bueno, hagámoslo con el for. Vamos a ir alternando entre el for y el while. Entonces, para K, desde 1 hasta el K máximo, usted programa me va a hacer esto. Cada X es igual al anterior. Yo puedo calcular los valores independientemente y no guardarlos en vectores ni nada. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? O guardarlo en vector. Eso se puede hacer. Entonces, X menos f de X dividido la derivada de f en X. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto y es que yo definí simbólica la variable X al inicio. Entonces, las funciones son inicialmente simbólicas, la función y la derivada, y luego se vuelven inline. Ya yo no necesito la variable simbólica, entonces aquí le asigné un valor a la X. Por lo tanto, la X dejó de ser variable simbólica y aquí pasó a ser algo numérico que el usuario ingresó. ¿Listo? Entonces ya esta X que hay acá son números. Listo. Entonces, claro, pues acá estoy haciendo el algoritmo de Newton. Listo. Inmediatamente haga ese cálculo, debería mostrar el resultado. ¿Sí? Entonces, hay varias formas de hacerlo. A mí me parece interesante hacerlo como en alguna vez les mostré, que era con f'F, f'F, que era así. Entonces,
Vamos a irlo puliendo, listo, pero por ahora lo voy a dejar X igual, pero eso es un solo mensaje. Yo quiero que me muestre el valor numérico X. Entonces le pongo porcentaje punto 8, o sea, con 8 decimales, porcentaje punto 8 D, perdón, porcentaje punto 8 F porque D es para enteros, porcentaje punto 8 F, y acá le voy a decir que me muestre la X. A esta primera X, digámoslo así, XK. Esta primera X es un mero símbolo que él va a mostrar, y aquí en este punto 8F, repito, lo que le estoy diciendo es, muéstreme con 8 decimales un número flotante, un número real, y que ese valor sea X. O sea, aquí va a imprimir ese valor. Listo. Entonces, aquí, ¿qué hago con F', F'? Imprimir. Imprimir resultados. Y F', tiene un problema, que no cambia de línea, no adentro. Entonces, aquí toca ponerle /n. Listo. No se lo voy a poner y ustedes miren lo que pasa. Listo. Y después, entonces, recuerden que decíamos, bueno, este for está solamente considerando el conteo. Si yo no le pongo ninguna restricción, él va a hacer todas las iteraciones, que realmente ese máximo no es cuántas yo quiero que haga, sino hasta cuántas quiero que llegue, si no encuentra la respuesta que salga. Entonces, acá adentro me toca decir sí. Como lo que yo estoy buscando es que la función se vuelva a cero, miren que esto lo hicimos también la vez anterior, si el valor absoluto, porque eso puede dar positivo o negativo, si el valor absoluto de la función en ese nuevo x es muy pequeño, si llega a ser menor, le puedo poner menor o igual, o solo menor, ¿cierto? Menor o igual que la tolerancia, pues señor ciclo, sálgase. Y lo que habíamos dicho era que es con el comando break, sálgase. Y entonces cierro el if y cierro el for. ¿Listo? Al programa le faltan unos detalles para que nos quede mejor presentado, pero ahí ya está el programa. ¿Sí? Revisen si tienen alguna pregunta de ese código y lo ponemos a ejecutar a ver qué sale. ¿Sí? Recuerden, si yo no le pongo esta condición, él va a ejecutar todas las iteraciones. Entonces, yo le pongo 100 iteraciones y encontró la respuesta con la precisión que quiero. En la iteración número 10, las otras 90 iteraciones van a ser tiempo perdido. ¿Sí? Entonces, la idea es que se salga antes del K máximo por convergencia. Entonces, esto es una, ponle acá, salida por convergencia, es decir, encontró la respuesta. Se sale con el K igual al máximo, quiere decir que no la encontró. Bueno, entonces lo voy a ejecutar. De todas maneras, pues recuerden hacerme las preguntas en el momento que lo consideren. Listo. Entonces a este yo le voy a llamar Newton 1 2022. Listo. Ahí lo guarda y va y me ejecuta. Entonces, bueno, tenemos un problema, pero podemos usar otro. ¿Sí? ¿Qué función quiere? Ah, quiero x a la 3 menos 5. Listo. Él ya internamente, mire que no me está pidiendo la derivada. O sea, la otra forma sería pedir al usuario la función y la derivada. Eso pues va a aburrir al usuario, ¿cierto? No le pidamos la derivada, resolvamos nosotros ese problema internamente. ¿Qué valor inicial? Le hemos puesto 2. Ah, pues le voy a poner un 5. Quiero que me haga máximo hasta 30 iteraciones. Listo. La tolerancia quiero 10 a la menos 6. Ahí está la tolerancia. Listo. Entonces miren lo que pasó. Él sí me hizo los cálculos, ¿cierto? Está bien. O sea, el primer X, que a mí me gustaría que acá le imprima un 1, un 2, un 3. El primer X dio 3.4. Mire que ahí me pegó todo. El otro X es 241. Y por allá llegó 2,
3, 4, 5, 6, hizo 6 iteraciones y llegó al 1.70, 99, 76, bueno, el valor que habíamos revisado antes, ¿cierto? Entonces sí me llegó al valor que es, pero entonces yo no quiero que me pegue todo esto así en una fila, es lo que les decía ahora, el f'F hay que darle \n para que entienda la orden de cambiar de línea. El comando disp ya tiene eso incorporado. El comando disp, que hemos usado por acá también, el mismo da como que un enter, cambia de línea. Entonces vamos a pulir cosas. El primero es que acá me toca ponerle \n para que cambie de línea, ¿sí? Y lo segundo es, venga, yo no quiero que acá me ponga una letra K simplemente, sino que quiero que me ponga el valor K. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, como es un número entero, porcentaje de, es en MATLAB y en C también, entonces porcentaje de, y ahí en ese espaciecito del porcentaje de, póngame la K, pero entonces como primero aparece la K y luego la X, primero debo poner aquí la K. K y X. ¿Sí? Eso sería pues como lo que habría que pulir. De pronto antes de todo eso, yo podría querer decirle, venga, no, pero hágame esto. Déjenme un espaciecito, un disp que no tenga nada, un espaciecito ahí. Entonces es como dar una línea en blanco. Y luego le digo disp, y bueno, algo así como resultados. Es como por pulir un poquito el programa. Listo, yo creo que ahí ya nos quedó pues decente. Vamos a ver otra vez. Lo ejecuto. Voy a poner x al cubo menos, bueno, no tiene que ser la misma, ¿cierto? Ya la que usted quiera, eso es lo bueno de esto, que usted puede escribir la que quiera. X al cubo menos 5, el valor inicial era 2. Voy a ponerle un 50, a ver qué pasa. Número máximo de iteraciones, 100. Tolerancia, 10 a la menos 8. Y bueno, como le di un valor muy grande, pues sí tuvo que hacer más iteraciones, pero por ahí llegó a la respuesta también. Eso no pasa en todos los casos, pero en este caso, pues sí. Miren. Entonces hizo 12 iteraciones, a pesar de que yo le dije 100. O sea, yo no le dije que haga 100, perdón, realmente lo que le dije es máximo llegue hasta 100. Si nunca se cumple esto, él en la iteración 100 se sale. ¿Sí? Entonces, una manera de ver que eso llegó a la respuesta por tolerancia es que se salga antes de las 100 iteraciones. ¿Sí? Si sale en 100 iteraciones, quiere decir que no encontró la respuesta o por lo menos no se logró la tolerancia que yo quería. Listo, bueno muchachos, me gustaría escucharlos. Preguntas, por favor. Profe, ¿me podría volver a mostrar el código de MATLAB? Pues, Claro. Bueno, y la verdad, lo que les decía ahora, ese código, pues yo ya puedo usar para la ecuación que quiera. Ahorita lo vamos a usar. Listo. ¿Qué parte necesita mirar? Ahí está bien. Ahí está bien, profe, gracias. Listo. Recuerden pues que la vida del programa como tal es esto, ¿cierto? La estructura, si ustedes lo notan, es la misma. Yo hago un for o un while y acá pongo el método disección, punto fijo, falsa posición, el método que quiera, ¿cierto? Imprimo los resultados y ya, ese sería el algoritmo. Voy a hacer una pequeña variacioncita para mostrarles el resultado, ¿sí? Y bueno, para mostrarles el resultado de otra forma, por ejemplo, guardando los datos en un vector. Entonces eso es un poquito más delicado, pero también se puede hacer. Para que usted no muestre en cada iteración el resultado, sino que al final muestre todos los resultados. Bueno, la pregunta que voy a empezar a hacer en este momento es, si yo le aplico el método que sea, no tiene que ser Newton, pues lo vamos a hacer con Newton, pero el método que sea, si se lo aplico no a la ecuación f de x igual 0, sino a la ecuación f' de x igual 0.
¿qué obtengo yo ahí? Cuando resuelvo una ecuación de la forma, la derivada de una función igual 0. Me gustaría saber si recuerdan eso. Bueno, ya en un momentico voy a quitar el código, por lo que necesitamos pues continuar, pero, ojo, quiero preguntar, ¿a qué me lleva resolver la ecuación f' de x igual 0? Le puedo aplicar lo que sea, Newton, disección, lo que sea, pero más bien es, ¿cómo interpreto la solución de eso? ¿Quién me podría decir? Miren lo que estoy preguntando. ¿Qué se obtiene al resolver la ecuación f' de x igual 0? Es una pregunta que me parece que es importante, ¿cierto? Y ya vamos a, bueno, ya no, en unos minuticos vamos a resolver un ejercicio más o menos pues como de aplicación. ¿Listo? Si yo resuelvo en vez de f de x igual a 0, f' igual 0, ¿a qué voy a llegar? ¿Listo? Bueno, van teniendo eso en cuenta, porque voy a hacer lo que les comentaba ahora. Voy a guardar esto como otro, guardar como Newton 2. Pero la variación es muy pequeña la que le voy a hacer, o sea, en sí al algoritmo, nada. Pero la x va a ser un vector. Digamos que yo genero una variable, voy a ensayarlo acá. Yo tengo que la y vale 3, ¿sí? Voy a ir metiendo las nuevas aproximaciones en un vector que va a tener el mismo nombre. Entonces yo voy a hacer algo como así, como y es igual a, perdón, varias maneras de hacerlo, pero entonces, esa es la primera posición del vector, eso es un vector uno por uno. Quiero agregarle otro dato, entonces voy a decir, y de 2 vale menos 1. Entonces cuando hago eso, me deja en la primera posición un 3 y en la segunda un menos 1. Miren lo que pasa. Que acá no pasó nada. 3 y menos 1. Y luego voy a decir, venga, y y de 3 vale 6. Listo, entonces 3 menos 1 y me le agrego otro valor. Ahí MATLAB me va a subrayar eso, ahorita les muestro qué pasa y qué es lo que él me sugiere, pero bueno, el asunto pues funciona. Miren. Entonces, ¿a qué me refiero? A que acá voy a escribir x y casi que parecido a como uno escribe la fórmula, ¿cierto? X de k más 1 igual a x de k, pues aquí no se escribe sub k, ¿cierto? Se escribe de la posición k. No es que vaya a evaluar una función en k porque x es un vector de datos, va a ir a la posición k y k más 1. Entonces x de k más 1 es igual a x de k menos f de x de k sobre la derivada de f en x de k. Listo. Y aquí, bueno, me toca en todas, donde está la x, poner x de k. ¿Listo? Y lo mismo aquí, f de x de k. Le voy a hacer una pequeña variación aquí a esto. Yo también podría escribir, bueno, no puedo escribir así, pero también podría escribir si, miren esta forma de tener un procedimiento, el valor absoluto de x de k, ¿sí? Menos x de k más 1 es menor o igual a la tolerancia pare, ¿sí? Ahí voy a dejar la segunda opción. ¿Por qué hago esto? Porque si uno revisa los resultados de un algoritmo iterativo,
se van pareciendo cada vez más los resultados. Entonces, la diferencia entre un X y el siguiente va siendo cada vez más pequeña si es que eso es convergente. Entonces, con este criterio miro que la función tiende a 0. ¿Listo? Mientras que con este criterio miro que una aproximación es la siguiente, tal vez se parezcan ya mucho y se salga del algoritmo. Para mí son válidas las dos. ¿Listo? Para mí son válidas las dos. Y como yo estoy guardando en un vector los datos, yo ya no necesito esto. Mire, ya no necesito mostrar en cada iteración. Bueno, yo lo puse ahí X de K y todo eso, pero no necesito mostrar en cada iteración. Listo. Lo que voy a hacer es, voy a borrar esto. Como mis datos están quedando almacenados, ahorita no, ahorita la variable cada iteración se borraba. Entonces, después de que termine el ciclo for, voy a mostrar los resultados. ¿Listo? Voy a decir, venga, muestre la X. Muestre la X. Y ya vamos a ver lo que pasa. Entonces, pero X es un vector que está guardando todos los datos. Voy a ejecutar esto. Entonces ingrese la función, bueno, voy a poner otra que hemos utilizado por ahí a veces. X al cuadrado menos 2 por el coseno de X. Voy a inventarme algo pues ahí. Valor inicial le voy a poner 1. Número máximo de iteraciones, pues bueno, haga máximo 50 iteraciones. Una tolerancia de 10 a la menos 8. Entonces, miren lo que hizo. Puso 1, este sería el valor inicial, ¿cierto? El 1 que yo le puse. Luego me dio 10219, 10212, 10217, etcétera, ¿cierto? Bueno, y ahí llegó a 10217. Si quiero ver más decimales en este caso, me toca usar formato largo, o mirar de qué forma le pongo más decimales, ¿cierto? Y como me lo está mostrando como una fila, entonces voy a poner una columna. Y ya pues ahí lo dejaría para no complicar pues tanto el asunto. Entonces lo que voy a hacer acá es que cuando vaya a mostrar, le voy a decir formato long, formato largo, que eso es para mostrar más decimales. Y le voy a decir, muéstreme la X, pero como una columna. Entonces, ojo con esto que se usa mucho en MATLAB, y es transponer, transpuesto, la comillita sencilla, la misma de los mensajes, ¿cierto? Eso significa transponer. Entonces, el vector X es una fila, vuélvamelo columna, que me conviene más que me muestre una columna, ¿cierto? Y que me muestre la iteración. Bueno, o acá puedo poner así, resultados X sub K. Resultados X sub K. Listo. Ahí mostraría solamente un vector completo al final y ya. Ya eso pues depende del gusto de cada quien, ¿cierto? Ingreso la función. Ingreso el valor inicial. Voy a ponerle un 2. Máximo de iteraciones, 50, o el valor que le quiera poner. Una tolerancia que es un número muy pequeño, 10 a la menos 8. Ahí están los resultados. Desde el inicial yo le puse 2, aquí me puso el 2. Y bueno, hizo 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones. ¿Cuánto valdrá el K? El K vale 5, bueno, hizo 5 iteraciones, ahí está. Listo. Ya pues como les guste más. Lo último que hago entonces sería como... Bueno, dejémoslo así simplemente ya. A lo último mostrar cuántas iteraciones tiene, ¿cierto? A lo último mostrar cuántas iteraciones. Vamos a ver si me funciona algo que tengo acá en mente, que sería muéstreme iteraciones. Iteraciones. ¿Cuántas hizo? Que me muestre la acá. Entonces, vamos a ver si esto me funciona, ya les cuento.
num to string. Num to string. Me funciona bien, si no, lo olvidamos. X al cubo menos 5, valor inicial, bueno, pongo 5, 30 iteraciones, tolerancia 1 por 10 a la menos 7. Bueno, si no, no me funcionó, miren. No me funcionó. Bueno, esa era la idea, pero... Aquí voy a hacer este intento, pero si no funciona, dame... Estoy intentando que me imprima el valor K. ¿Listo? Entonces, este. Incluso, pues no necesito ejecutar todo, solo esta linecita, a ver si me dan lo que quiero hacer. Así, mire, sí, ahí. Ahora sí, entonces, ¿qué estoy diciendo? Las cadenas de caracteres MATLAB las toma como vectores también. Entonces, cada posición es la posición 1, la posición 2. K no es una cadena de caracteres, sino un valor numérico. Entonces, este comando lo convierte de número a cadena de caracteres y se lo agrega a la presentación que quiero hacer, ¿cierto? Entonces, listo. Eso va a quedar ahí, listo. Ahí les queda disponibilidad ese comando. Num to string, convertir de número a cadena, o se puede convertir de cadena a número. Listo. Entonces, ahora sí, pruebita final. X al cubo menos 5, valor inicial 10, número máximo de iteraciones 200, tolerancia 10 a la menos 9, y me hizo 9 iteraciones. Listo, ahí está. Y el resultado de ahorita. Pues miren que hay muchas cosas válidas pues para hacer como más les guste, no hay problema, usen lo que más les guste usar, la estructura que más les guste, yo les paso esos dos códigos, no hay ningún problema. Listo. Preguntas adicionales del código para que sigamos en lo que estábamos ahorita. Muchachos, les cuento, de aquí en adelante yo voy a irme desligando un poquito de hacer los programas, ya les va a empezar a tocar a ustedes, listo. No sé acá por qué no está. Me dice que no está alineado bien. Miren, este if no está alineado con su end y MATLAB me lo está resaltando. Yo puedo resaltar todo eso y eso le llaman en programación la indentación. Por ahí él tiene una opción que dice Smart Indent y él ya ajusta el if y su end. No estaban alineados. Imagínense que hasta esas cosas, pues él me revisa. Listo. Muchachos, ¿todavía están ahí o ya los perdí? Perdónenme, yo trato de tomar aquí la asistencia. Y bueno, eso, varios compañeros han puesto presente, de pronto, si todos me colaboran, los que falten, para que podamos tener la asistencia. Y yo por aquí instalé una aplicacioncita para tomar lista. Creo que es así. Tomarla. Listo. Bueno, ¿esto cómo es acá? Entonces, bueno, ahorita lo busco. Listo. Entonces, si no hay preguntas, ya paso yo a hacer la pregunta otra vez, la que estaba haciendo. Si yo no resuelvo la ecuación f igual 0, sino f' igual 0, ¿eso a qué me lleva? ¿Alguien nos ayuda de pronto a sugerir alguna respuesta? Cuando la derivada de una función es 0, ¿qué pasa?
Muchachos, ¿sí me está escuchando? Me gustaría escucharlos porque me siento preocupado ya. Profe, sí lo estamos escuchando, pero yo no sé. Ok, listo, gracias. Bueno, no, está bien. Lo que me interesa saber es que me estén escuchando. Bueno, la respuesta, ¿cuál es? Nadie se atreve. Bueno, resulta que la respuesta es se obtiene esto. La ubicación de los valores extremos. Oh, muchachos, que el cálculo es clave, ¿cierto? De la función. En cálculo diferencial nos enseñan que si yo resuelvo la ecuación f' igual a 0, estoy hallando máximos y mínimos. La derivada me da la pendiente de la recta tangente, ¿sí o no? Entonces uno dice, bueno, si eso es así de que la derivada me da la pendiente de la recta tangente, acá pues de pronto no me va a quedar muy bien mi dibujo, pero miren lo que pasa. Yo tengo alguna función f de x, cualquier función f de x, y la gráfica, bueno, mejor así. Entonces esto es y igual a f de x. ¿Qué hemos estado encontrando hasta el momento? Esto. F de ese valor x vale 0. También aquí la función vale 0. ¿Listo? Esa es la solución. Pero, lo que decía, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, bueno, acá sí me tocaría pues tomar una línea recta. Por ejemplo, acá, si pinto esa línea tangente, la derivada es la pendiente ahí en ese punto. Listo. O si pinto por acá la línea tangente, entonces la derivada es la pendiente de la recta en ese punto de tangencia. Miren que exactamente en los puntos donde la función tiene máximos o mínimos, ¿cómo sería la tangente? La recta tangente ahí es horizontal. Voy a tratar de que me quede lo más posible eso. Miren. Listo. Y también acá, en un máximo y en un mínimo, la recta tangente es horizontal. Entonces ahí en esos puntos se cumple lo que les estoy diciendo, miren. F' de x vale 0. Y yo hallaría esta x. ¿Sí? O acá, en este punto, la derivada vale 0. De pronto habría que sugerir recordar cómo hago para detectar si es un máximo o un mínimo. Sí, lo mismo acá, f' de x vale 0. Entonces eso es importante porque en ingeniería se usa la optimización siempre. Minimizar costos, maximizar ganancias, minimizar uso de material, maximizar transferencia de potencia, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esa sería la respuesta y ya, pues no nos vamos a detener demasiado ahí, pero miren la importancia de no resolver f igual a 0, sino f' igual a 0. Entonces, ¿cómo le aplicaría el método de Newton a f' de x igual a 0? Esa sería la otra pregunta. La otra pregunta importante en este caso sería, ¿cómo se aplicaría el método Newton? Ojo, puede ser disección o los otros métodos. Entonces, no aplicar el algoritmo con f, sino con f'. ¿Cómo se aplicaría? Bueno, ahí ya respondí la pregunta. A esta ecuación. Pues usar esta como la función, ¿cierto? Pues la respuesta, bueno, yo ya la acabo de dar, mira, la respuesta es esta. Pues que usar f' como la función en el algoritmo, entonces me quedaría que x sub k más 1 es igual a x sub k menos
Como estoy resolviendo la derivada y no la función igual a 0, acá iría f' de x sub k. Sino que aquí sí se me va a complicar la vida. Y es f' de x sub k, pero va derivada, ¿cierto? Entonces ponemos así. F', ¿sí? ¿Y eso qué implica? F', pues es f segunda. X sub k más 1 es igual a x sub k menos f' de x sub k sobre f segunda de x sub k. Así lo aplicaría. Ojo, no encuentro donde la función es 0, sino donde la derivada es 0. Eso implica que estaría encontrando máximos o mínimos. ¿Listo? Para encontrar máximos o mínimos de f de x. Bueno, o porque encuentra uno a la vez. De f de x. Bueno, ensayémoslo, ¿sí? Vamos a hacer un ensayo rápido y miramos si eso funciona. Si nos funciona, les propongo un ejercicio que es cercano a la aplicación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Como voy a hacer un ensayo, voy a ponerlo acá, en la ventana de comandos. Y ya les muestro cómo podría aproximar. Defino mi variable simbólica x. Listo. Voy a ingresar una función cualquiera. Una función cualquiera. Bueno, no sé ni qué poner, pero pongamos f igual a x al cuadrado. Ah, bueno, ya sé cuál poner. X al cuadrado por e a la menos x. Esa funcióncita tiene un máximo. Entonces voy a derivarla, ¿cierto? Me toca derivarla. Entonces me toca decir derivada de f igual a diff deríveme f. Listo, ahí estaría la derivada, que como es un producto, ¿cierto? Hay que hacer ahí un proceso. Y entonces ahora me toca segunda derivada de f igual a la derivada, ¿sí?, de la derivada, que ya la llamé de f. Ahí está la segunda derivada. Él podría hacer una factorización, uno le puede decir que le factorice eso. Y listo, pero no voy a ponerme a hacer simplificaciones, sino que las voy a poner inline. Entonces voy a decir, mire, la derivada de f igual a inline de la derivada de f. Y lo mismo con la segunda derivada. Segunda derivada de f igual a inline de la segunda derivada de f. Listo, ahí tengo las dos ya en línea listas para evaluar. Por ejemplo, derivada de f en 3 da un valor. Segunda derivada de f, perdón, segunda derivada de f en 3 también da un valor, entonces ya están listas para evaluar. Entonces vamos a ver, yo voy a poner un número, por ejemplo, x igual a 1. X igual a 1 como valor inicial. Listo. Y entonces ahora implementemos el método. Mire que sería x es igual a x sub k más 1 es igual a x sub k menos f sobre f' para mirar cuando la función es 0, pero yo quiero ver cuándo la derivada es 0. Entonces, la derivada de f en x dividido por la derivada de f en x. Aquí es una f minúscula. Evaluado en x. Y voy a iterar eso a ver qué pasa. Entonces, bueno, empecé en cuánto, en 1. De ahí me dio 2. Listo. Luego, sigue dando 2. Y se quedó en 2. Listo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasaría ahí? Voy a darle otro valor inicial. 5. Perdón, entonces con 5
itero y me da 7, itero y me da 8, 10, 11, 12, parece que no va a poder encontrar nada, ¿sí? Recuerda la función f, x al cuadrado por e a la menos x. Le voy a decirme que la grafique. Como el plot es como para tablas de datos y esto es simbólico, entonces hay un comando para funciones simbólicas que se llama zplot, para que lo tengan por ahí presente. Zplot, grafíqueme f y creo que le doy los límites entre 0 y 5, por ahí lo voy a poner que me grafique. Y miremos qué pasa. A ver si es que puse un ejemplo que no conviene. Ah, mire qué bien esto acá. Miren que, a pesar pues de que el algoritmo se me comportó un poquito raro ahí, yo le di un valor inicial 1 y me llevó de 1 a la respuesta. Miren, aquí está 2. Si ve lo que pasa en 2, no es que la función valga 0, es que la función es máxima. Ahí está, listo. Y entonces, aplicarle el método de Newton, pero a la derivada me encuentra, bueno, pueden ser máximos o mínimos de la función. Listo. Eso sería lo que quería yo mostrarles. Vamos a proponer un ejercicio pues ya como estilo de aplicación para que terminemos. Bueno, les contaba la vez pasada que de pronto se me fue el audio, ¿cierto? El jueves tenemos examen. Les voy a mandar ahorita unos ejercicios como de repaso y una tarea. ¿De qué es el examen? No es de programar, ¿sí? No es de programar. El examen, si ponemos cosas de programar, son con más tiempito, así sea, pues con un día más de tiempo, lo que sea. El examen inicialmente es de hacer cálculos a mano. Y de pronto, bueno, de pronto no es muy seguro, algunas preguntas como relacionadas con lo que hemos visto, con cosas teóricas, con cosas conceptuales, algunas preguntas y operaciones. Pero en sí el examen no es de programar, es de hacer cálculos usando los algoritmos. Le digo, haga 4 iteraciones de Newton para este problema. Haga 3 iteraciones de punto fijo para este problema, ¿sí? Nada de programar. Y de los métodos que hemos visto, pues obviamente no es bueno preguntar métodos que no hayamos visto. Profe, pregunta sobre qué. ¿Cómo, perdón? Usted dice que pregunta sobre qué. Preguntas teóricas de lo que hemos visto. Miren, hemos hablado de los métodos, cómo funciona el método de bisección, cómo funciona el de Newton, ¿sí? Preguntas de los conceptos que hemos analizado, como cosas para responder, cosas conceptuales. Porque es muy importante saber hacer los cálculos, pero tener idea conceptual también es importante. Entonces, revisar esas notas de clase que hemos hecho. Listo. Bueno, voy a volver a ensayar acá algo y es lo del simbólico. Por ejemplo, voy a poner x, bueno, por coseno de x, una función cualquiera, ¿cierto? Calculamos la derivada, calculamos la segunda derivada, las ponemos en línea para poderlas evaluar, le ponemos un valor inicial a la x, no se va a ponerle un 4. No sé qué estoy buscando, vamos a ver. Y entonces ahora sí, implemento acá las iteraciones. X igual x sub k más 1 igual a x sub k menos la derivada de f sobre la segunda derivada de f. ¿Listo? Y eso nos daría en la primera iteración 3.42. Bueno, llegó casi de 1, por acá cambió el tercer decimal 5, el cuarto decimal cambió, o sea que eso ahí ya no cambiaría nada. 3.42, recuerden que la f todavía es simbólica. Listo. Entonces voy a hacer lo mismo que les decía ahorita. Zplot de f, bueno, el valor es 3.42, voy a graficar entre 2 y 5, a ver qué pasa. Miren, acá está. Ah, bueno, me gusta mucho lo que me resultó porque ya es un mínimo. ¿Sí? En vez de encontrar un cero de la función, pues si le aplico la iteración a la función, me encuentra cuando la función vale 0. Pero acá me va a encontrar es cuando la derivada vale 0, ¿sí?
este punto mínimo, en este punto mínimo, la X vale 3,427 más o menos, pues ahí está muy, digamos, muy acercándonos al ojo, pues, pero mire que aquí está 3,42. Listo, entonces ahí estamos verificando que aplicando el método Newton con la derivada de la función y la segunda derivada, me encuentra son puntos extremos. Listo. Listo, entonces ahora sí. Habiendo mirado eso, mire, les propongo este ejercicio, tratemos de resolverlo antes de irnos. Y bueno, revisamos algunas preguntas, obviamente antes de irnos. Entonces, el ejemplo es, pongo así, ejercicio. Así como pudimos aproximar la segunda, la derivada, podemos aproximar la segunda. Ya les voy a contar cómo. Entonces, el ejercicio es este. Potencia máxima de un panel solar. Listo. Yo voy a mostrarles, vamos a ver, busquemos aquí, una curva de un panel solar. Entonces, curvas de paneles solares. Los paneles solares se caracterizan por unas curvas de este tipo, en las que en el eje vertical ponen la corriente, miren, corriente en el eje vertical y tensión en el eje horizontal. ¿Listo? Entonces esas curvas no tienen una ecuación dada. Esas curvas, pues, se podría dar una ecuación de aproximación y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dar una ecuación que aproxima esa curva. ¿Listo? Es la curva característica, tensión y corriente del panel solar. Y con esa curva uno busca la operación de forma que le dé máxima potencia. Les cuento, la ubicación de las curvas varía con la radiación solar y la temperatura. Acá me dicen que la curva roja es con una radiación dada y la curva azul es con más radiación solar. Obviamente, pues más sol me da más generación en el panel. Pero si aumenta la temperatura, las curvas también varían. Entonces, digamos que eso no es así tan fácil de aproximar. Sin embargo, pues para ponernos aquí un ejercicio que no nos ponga una matemática muy terrible, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cierto panel tiene esta curva. Eso me lo estoy inventando, listo. Bueno, me lo inventé anoche para que nos cuadre aquí lo que queremos hacer. La corriente igual a una función de la tensión o del voltaje, pues, ¿cierto? Y esa función es esta función, 5,2 menos la tangente de, ya la vamos a graficar, 0,007 b al cuadrado. ¿Sí? Eso pues en amperes. ¿Listo? Y me dicen que la tensión B va entre 0 y 14 voltios. ¿Listo? Esto habría que decir que es con una temperatura fija y una radiación solar fija. ¿Listo? No nos metamos pues en todos esos puntos. No lo voy a escribir, ya lo dije. No lo voy a escribir. Obtener, mire pues el problema, lo que me plantea. Obtener el punto de operación de máxima potencia. Del panel. O panel, habría que mirar si es panel o panel. Listo. Eso es lo que me están diciendo. Por ejemplo, la situación sería, bueno, vamos a ver acá un poquito. La situación sería esta. Yo tengo un panel solar o un grupo de paneles
¿sí? Tengo mi panel solar. Ese panel solar me entrega una corriente, ¿sí? Me entrega una corriente y hay una tensión en terminales. Pues él tiene un más y un menos, ¿cierto? Entonces me entrega una corriente y hay un voltaje en terminales del panel. Listo. Ese panel, entonces, es manejado por un controlador que gobierna la energía que va hacia una casa, ¿cierto? Vamos a una casa como las que uno hacía cuando estaban primero, así, para una casa, y de pronto gobierna la energía que va hacia una batería. ¿Listo? Entonces yo quiero que ese controlador me busque el punto de operación óptimo, ¿cierto? Ese controlador ya existe, ¿cierto? Eso lo usan los sistemas de paneles solares y se llaman MPPT. Maximum Power Point Track, ¿sí? Seguidor de punto de máxima potencia. Listo, pero bueno, no nos vamos a meter pues aquí en discusiones de esas, pero les cuento pues que eso existe ya. Y entonces, ¿cómo hago? Lo primero que vamos a hacer es pintar esta gráfica. Listo, muchachos, pintemos esta gráfica a ver cómo nos da. Si se parece por lo menos un poquito a las curvas que yo les mostraba. Entonces, vamos a ver. Bueno, antes de seguir, ¿cuánto vale la potencia? ¿Cómo podría yo calcular la potencia? ¿Alguien me dice cómo puedo calcular la potencia ahí? Usando estas dos amiguitas de acá. Multiplicando las pruebas con... Exacto, ¿cierto? La potencia es V por I. Evaluando desde 0 hasta 14 voltios. Pues, La potencia es V por I, ¿cierto? Ahí está la potencia. Listo, vamos a mirar qué pasa. Entonces, bueno, primero vamos a hacer la gráfica. La clave para resolver el problema es esto. Entonces, matemáticamente, ¿qué me toca hacer? ¿Cómo hallo la potencia máxima? Pues resuelva esta ecuación. Mire, resuelva la derivada de P con respecto a la variable que usamos como independiente, que es B igual 0. ¿Sí ven? Ahí estoy yéndome a lo que decía ahorita. Resuelva la ecuación, no potencia igual a 0, sino derivada de la potencia igual a 0. Listo. Entonces, miren, me voy a ir para acá, para el MATLAB, y voy a decir, me están diciendo que la tensión, el voltaje B va de 0 a 14, ¿cierto? De 0 a 14. Y vamos a graficar con un paso pequeño, 0.01 voltios. Listo. Y creo que es la corriente es igual a 5.2 menos la tangente de 0.007 por la tensión al cuadrado, creo que era, ¿cierto? Yo reviso, sí, ahí está, 0.07 al cuadrado, por acá está. Vamos a graficar eso a ver qué sale. Así, listo. Como estoy hablando del cuadrado, me toca poner acá un punto ala para que lo haga elemento a elemento. Ayer me lo generó, entonces, ¿qué tal si le grafico la tensión en X y la corriente en Y? Y le ponemos el grid. Ponemos las divisiones para que ya vea un gráfico abierto. Bueno, miren la curva que tengo. Pues no es exactamente como esas curvas allá de los paneles, pero tiene su parecido, ¿cierto? Tiene su parecido con estas curvas. Listo. Por acá, en otra grafiquita que hay, la voy a aprovechar, hay una curva de la potencia, ¿sí? Estas curvas que suben acá, tienen un máximo y bajan, son curvas de potencia. Listo. Entonces yo voy a ver si, bueno, están en dos escalas, acá está la corriente y acá está la potencia.
Voy a ver qué pasa, voy a ver si me sale algo similar. ¿Listo? Entonces, la potencia es igual a B por I. Tengo que hacer punto por I para que lo multiplique punto a punto. Esa sería la potencia. Y le voy a decir que me grafique en función de la tensión, la potencia. Y efectivamente me salió algo similar, ¿cierto? No es exactico, pues a lo que hay allá, pero es similar, tiene un máximo. Esta es la curva de potencia en función del voltaje. Entonces, ¿yo qué quiero? Encontrar este máximo. Bueno, pues ya casi lo encontré, ¿cierto? Pero encontrar a qué corriente y tensión me da la potencia máxima. Eso es lo que yo quisiera encontrar. Listo. Entonces, lo que yo quiero encontrar es cuánto vale la tensión y cuánto vale la corriente de forma que yo obtenga potencia máxima. ¿Listo? Entonces, la potencia en función de la tensión, hay que poner en función de alguna de las variables, sería B por I. Sí, B por I. Pero nosotros definimos la corriente en función de B, entonces sería como B por esa función de B. Es decir, que la potencia, ¿cuánto vale? La potencia vale B por la función. Y la función, ¿cuánto? Ya vamos a analizar un poquito más la curva del panel. 5.2 menos tangente de no sé qué, bueno, quedamos acá. 5.2 menos la tangente de 0.007 por V al cuadrado. Y eso pues ya me daría en vatios, ¿cierto? En watts. Listo, muchachos. Imagínense que tenemos un problema grande porque me toca calcular P'. Y me toca calcular, además, me toca calcular la segunda derivada. ¿Cuánto vale? Eso se va a poner interesante. Calculemos aunque sea la primera y nos rendimos, ¿cierto? Nos vamos a usar un lado. Listo, la idea pues tampoco es que aquí nos matemos haciendo esto a mano. Miren, P' sería, como hay un producto, entonces es el primero por la derivada del segundo, que sería la derivada de todo esto. Que sería pues la derivada de 5.2 es 0 y la derivada de la tangente. Si recuerdan la derivada de la tangente, sería secante al cuadrado de 0.007b al cuadrado. Pero además, como ahí hay algo interno, entonces la derivada interna, la derivada de b al cuadrado es 2b. Entonces me daría 0.014 al multiplicar ahí por 2 por b. Listo. Ese es el primero por la derivada del segundo. Más la derivada del primero, o sea, 1 por el segundo sin derivar, como usted lo dice, ¿cierto? 5.2 menos tangente de 0.007b al cuadrado. Listo, ahí estaría completo. La primera derivada, toca hacer factorizaciones y toca volver a derivar, y aquí me vuelve a salir un producto ahora, bueno, etcétera, etcétera. Pues esa es la P'. La P segunda de B, no, pues digamos, uy, no, yo no voy a rendir, ¿cierto? No voy a rendir ahí. Sin embargo, yo les voy a poner algo acá. Voy a poner un tip, pues que nosotros ya conseguimos uno. El tip tiene que ver con aproximar derivadas. Recuerden que nosotros usamos una expresioncita para la primera derivada, incluso se la dedujimos, f' de x se puede aproximar como f de x sub k más h menos f de x sub k menos h sobre 2h. ¿Sí recuerdan esa de la vez pasada? ¿Sí era así o no? Creo que sí.
sobre 2h. Y bueno, en su momento, cuando estemos detallando la aproximación de derivadas, la vamos a deducir. La fórmula de la segunda derivada es así, se puede aproximar. ¿Listo? Muy importante porque si yo, por ejemplo, tengo la posición en función del tiempo de un objeto, puedo calcularle la velocidad y puedo calcularle la aceleración de forma aproximada. Eso lo vamos a usar en el futuro cercano. Entonces, f de x sub k más h más f de x sub k menos h. Ojo que aquí es con más, menos 2f de x sub k sobre h al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la segunda derivada. Recuerden que dijimos que ¿qué es h? H es un valor bien pequeño. Yo, por ejemplo, recomendaría h igual a 10 a la menos 3 o 10 a la menos 4. De pronto no bajarle de ahí porque podemos tener problemas numéricos. ¿Listo? Y es más, aquí, por ejemplo, cuando va al cuadrado, es muy delicado lo del 10 a la menos 4 porque al cuadrado va 10 a la menos 8. Es casi dividir por 0 y pueden haber problemas de redondeo. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Vamos a resolverlo allá en MATLAB a ver qué pasa. De pronto una tarea, voy a pensarlo, sería reproducir esos resultados. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, yo ahorita les contaba que les decía que iba a analizar un poquito la gráfica de tensión contra corriente, que es la curva que les di. Entonces, el eje vertical es la corriente y el eje horizontal es el voltaje. Entonces, acá en este punto, que es 5.2, la X, o sea, el voltaje vale 0. Voltaje 0 es cortocircuito, entonces este puntico de acá, donde empieza la gráfica, se llama la corriente de cortocircuito. A voltaje 0 es cortocircuito. Si usted pone el panel en cortocircuito, le va a entregar 5.2 amperes. ¿Sí? Entonces, bueno, luego si le va poniendo alguna resistencia que varíe, va recorriendo puntos sobre esta curva. Por aquí en algún punto me da que la potencia es máxima. Habría que mirar, ya lo vamos a determinar. Y este otro extremo, entonces cuando le aumento la tensión, la corriente disminuye y por acá en este puntico, bueno, donde es casi 0 en 14, pues la corriente es 0. Corriente 0 es circuito abierto, entonces este es casi 14, es la tensión de circuito abierto, ¿listo? Donde la corriente es 0. Entonces acá en el eje horizontal, tensión de circuito abierto, y en el eje vertical, corriente de cortocircuito. Hay algunas curvas que lo invierten. Acá ponen el voltaje en la vertical y la corriente en la horizontal. Bueno, eso se puede hacer también, no habría problema. Entonces, miren lo que pasa. Habíamos graficado la potencia, pero vamos a quedar con eso así por ahora. Entonces, vamos a hacerlo así. Since B, ¿listo? La tensión B. El medio con respecto a B también. ¿Qué es la potencia? Bueno, vamos a decir B, perdón, la corriente era igual a 5.2 menos tangente de 0.07 B cuadrado. Listo. Esa es la función I, pero ya simbólica. ¿Listo? Y calculo la potencia. La potencia es igual a B por I. ¿Listo? Ahí sale la expresión de potencia. Bueno, aquí me cambió el orden de esto, habría que pues, no confundirse con eso. El 0.07 me lo cambió a 7 sobre 1000. Bueno, ahí hace cosas que no quería yo que me hiciera. Este 5.2 lo convirtió en 26 quintos, bueno, etc. Y entonces ahora yo sí digo, la derivada de la potencia es igual a ¿cuánto? Deríveme la función de la potencia. Esa es larga que nos dio ahorita. Y la segunda derivada de la potencia nos dio la derivada de la derivada de la potencia, que va a dar más bonita todavía, ¿cierto? En que hasta se está demorando y todo.
Y parece que, sí, bueno, ahí nos dio una expresión. Por acá está, por acá está. Ahí está larguita la expresión, si lo alcanzan a ver, bueno. Está aún más larga porque él convierte los decimales a fracciones. Eso sí, pues no me gusta mucho que lo haga, pero bueno. No. Listo, entonces ahora sí hagamos lo que decíamos, ¿cierto? Bueno, acá lo voy a llamar así, de P igual a inline de dp, segunda derivada de P igual a inline de segunda derivada de P. Va a haber declarado en términos de X o de una V, ¿cierto? Ahí están las funciones evaluables ya. Entonces, listo, vamos a empezar. ¿Qué valor inicial le ponemos a la tensión? De pronto esa sería nuestra duda, ¿cierto? Ahorita que habíamos graficado la curva de potencia, bueno, o más bien miremos acá en internet las curvas que nos salen. El máximo está por acá muy cerca de donde la curva de tensión empieza a quebrarse, ¿cierto? Miren, los máximos no están hacia el eje vertical, sino muy hacia el extremo de acá donde la curva empieza a caer. Entonces, como mi curva, en el caso mío, llega hasta 14, pues voy a ponerle un poquito menos de 14, ¿cierto? Y eso me podría servir como valor inicial. Le voy a poner un 10. Listo, pongámosle un 10 a ver. B es igual a 10. Listo. Ahora voy a decir que como la fórmula, pues, perdón, la variable independiente es B, entonces ahí está el B sub K más 1 es igual al B sub K, ¿cierto? Menos la derivada de la función, que en este caso es la potencia, evaluado en SB, dividido la segunda derivada de la potencia, evaluado en SB. Entonces me da, miren, la primera iteración 11.53, eso sí lo voy a apuntar acá, pues para no dejar tan abierto pues ahí el asunto, ¿cierto? Entonces, la iteración para iterar, bueno, itera más bien así, iteración para P' de B igual 0, ¿cierto? Entonces, tomamos un B sub 0 igual a 10 y tenemos que el B sub K más 1 es igual a B sub K menos la derivada en ese B sub K sobre la segunda derivada en ese B sub K. Listo. Y ya entonces, simplemente voy a apuntar los valores que nos den. El B1, ¿cuánto nos dio? Al B1 nos dio 11.5319, le voy a poner 4 decimales. 11.5319. Entonces ahí ya uno empieza a mirar, bueno, en términos de métodos numéricos, yo les he dicho que trabajamos con 6 decimales, pero tener precisión hasta las 10 milésimas de voltio, pues es suficiente, ¿cierto? Incluso hasta las milésimas podríamos poner 3 decimales. Listo. ¿Cuánto nos da en la segunda iteración? Pues la ventaja es como el equivalente a estar usando la tecla ANS, lo que pasa es que el cálculo a mano sería gigantesco. Acá me da 11.1552, el B2. 11.1552 voltios. Listo. Vamos a iterar otra vez a ver cuánto nos da el B3. El B3, entonces vuelvo a iterar con MATLAB. B menos la derivada de la potencia sobre la segunda derivada de la potencia, 11.0851, estamos muy cerca ya. 11.0851 voltios, lo que estamos haciendo es iterar, ¿cierto? K igual a 0, 1, 2, etc. B4, mire, si uno le toca hacer esto a mano, pues eso es un sufrimiento tremendo. Entonces hay que saber hasta dónde uno hace a mano y hasta dónde se va a implementarlo en algo que le ayude. 11.0832 es la siguiente y ya la que sigue seguramente me da lo mismo. 11.0832 voltios y el B5, ya para finalizar ahí, el B5 nos da
11.0832, con 4 decimales ya pues nos da lo mismo, valían más decimales, pero 11.0832. Eso es lo que implica, miren, eso implica que la tensión óptima es ese valor, 11.0832. Necesitaría la corriente óptima, pero eso ya es muy fácil porque yo tengo la corriente en función de la tensión, ¿cierto? Yo sé que la corriente es igual a una función de la tensión y es, para la teníamos 5.2 menos, por 5.2 menos la tangente de 0.007 b al cuadrado, amper, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la corriente óptima? Pues la corriente óptima va a ser igual a una función, la función evaluada en la tensión óptima, ¿sí? ¿Cuánto nos dará eso? Ah, bueno, pues no nos pongamos a sufrir, ¿cierto? 11.0832, listo. B óptimo, digámoslo así, B es igual a 11.0832. La corriente es igual a esa función evaluada en SB. La corriente nos da, bueno, le pusimos el punto y coma, no nos dio cuántos. 4.0388 amperes. 4.0388 amperes. Entonces, 4.0388 amperes. Ojo que no me quiero concentrar un montón en los cálculos, sino más bien en pensar en una posible aplicación. Y pues bueno, la potencia óptima pues va a ser el producto de esos dos, ¿cierto? B óptimo por I óptimo. Y eso me da tanto. Multipliquemos esos dos números. Da como 40 y algo, ¿cierto? Pero pues no nos pongamos a sufrir, hagámoslo acá. Lo que me haya dado el B por lo que me dé la I. 44.7625 vatios. 44.7625 vatios. Listo. Bueno, miren lo que yo puedo hacer. Pues yo no les debería contar esto, pero vamos a contarlo. Lo que yo puedo hacer en MATLAB es esto. Ahorrarme todo ese proceso que yo hice, miren. Otra vez, entonces, la tensión era igual a ¿qué? De 0 hasta 14 con pasos de 0.01. Le voy a poner otro valorcito acá. Listo. La corriente era igual a una función de la tensión y la potencia era igual al producto B por I, que me toca ponerle B punto por. Y le digo, dígame la máxima potencia. Y ahí está ya. 44.7624. No coincide exactamente, pero mira acá está. Ah, sí, coincide. Acá está. Lo malo pues es que ahí sí me toca empezar a buscar la tensión y la corriente. Ese sí no la tengo, pero sí ven como lo hice, digamos, muy práctico, de rápido, pero aprovechando pues a MATLAB, obviamente. Pero ahí pues es la verificación. Entonces, la potencia máxima que se extrae del panel es 44.76 vatios y se obtiene cuando la tensión vale 11.08 voltios y la corriente 4.04 amperes, por ejemplo. Ahora sí, muchachos, ya está súper tarde, me gustaría escuchar preguntas ya para que dejemos ahí. Entonces, hoy tengo que montar como un tallercito, una tarea, un tallercito de práctica. Y el martes pues tenemos clase normal, podemos dedicar un ratico a responder algunas dudas y el jueves habría un examen. Es un examen sencillo, no se tienen que preocupar demasiado, hay que estudiar obviamente. ¿Sí? Listo. Preguntas, muchachos, preguntas. Perdón, yo elimino por acá una página. Profe, ¿y esa tarea es para ¿Esa tarea qué, perdón?
Pues esa tarea es para entregar o para repasar, profe. Primero que todo. Yo creo que tiene partes, tiene una parte de repaso y una parte de entrega. Lo que estoy pensando es, pongo varios ejercicios y les digo, miren, se entregan tales, listo. Los demás son de práctica. Profe, y la entrega es para qué día? ¿Para el martes o para el jueves? Ah, no, sería bueno como que quede para el jueves, ¿cierto? ¿Ustedes qué Sí, dicen? sí, 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 para el jueves. Sí, se puede, sí, que quede para el jueves, está bien. Está bien, sí, creo que está bien para el jueves. Listo. Profe, ¿me puede hacer un favor? Cuénteme. ¿Me puedes mostrar el código? ¿Me puedes mostrar el código? Yo se lo voy a mandar, no se preocupe, pero sí se lo voy a mostrar ahí ya, Ah, bueno. mire, claro. No, pero Listo. el ¿Cuál sería otro, el lo? del panel solar. Ah, ya, es que como lo hicimos tan desordenado, precisamente pues esa es la intención, ¿cierto? Que no quedara el programa como tal. Sería muy Ah, bueno, interesante programarlo. No, pero lo que necesite ver, o sea, acá al simplemente fue la principio. verificación. Acá fue la verificación. Eso al principio lo que teníamos era que definimos simbólica la variable b, definimos la función corriente en términos de b y calculamos la potencia, ¿cierto? Dale, gracias, Le profe. pedimos, le pedimos a MATLAB que nos derivara, ¿cierto? Listo, con gusto. Le pedimos a MATLAB que nos derivara, convertimos eso en inline, pedimos un valor inicial a b y pusimos todo esto. Entonces la idea, mire, ¿qué sería lo ideal? Hacer un código, un archivito .m, que uno le pase la función y los valores iniciales, lo de siempre, y que él aproxime las derivadas con lo que yo les dije acá, ¿cierto? Con estas expresiones. Sería bueno hacer eso. Eso es fácil, muy fácil de implementar ahí. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, hasta luego. Pues que estén muy bien. Hoy quedan ahí las notas, queda la tarea, Hasta luego. que hicimos y quedamos pendientes. Hasta luego, muchachos. Hablamos el martes. So, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Que esté bien.